Panamá tiene características únicas que la hacen ser líder de crecimiento en la región. Para que eso sea posible, el país necesita mantener una oferta energética eficiente y de calidad, acorde a la demanda actual y a una proyección futura. La empresa responsable de lograr gran parte de esto es la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., ETESA, la columna vertebral del sistema eléctrico del país. Lamentablemente, hace 2 años, ETESA no contaba con las condiciones financieras propicias para cumplir con las estrategias energéticas y su situación de aquel entonces dista muchísimo de la actual y lejos de nuestra visión como país. Para comprender mejor el estado en el que se encontraba la institución, es importante conocer los antecedentes que generaron dicha crisis. ETESA nace como una sociedad anónima supuesta a competir en igualdad de condiciones con otras empresas del sector eléctrico, como lo son hoy AES, Celsia, ENSA o Naturgy, entre otras. Sin embargo, entre 2004 y 2006 se le fueron añadiendo camisas de fuerza que no tiene ningún otro agente del mercado. La gestión de la empresa cambia de control posterior a control previo. Se agrega al control presupuestario, de estructura y de compensación o salarios, y se decide que cualquier modificación sobre su presupuesto debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. A partir de 2006, las compras altamente técnicas de la empresa fueron reguladas por una normativa general del sector público. Al haber sido incluido aquellas empresas que tienen el 100% de sus acciones en manos del Estado, dentro de la ley de contrataciones públicas, todo el sistema de contrataciones se hace supremamente pesado, supremamente rígido, supremamente restrictivo, y la adecuación de eso para poder competir con el resto de las empresas privadas del sector nos haría significativamente más eficientes también de lo que estamos siendo hoy. Entre el 2009 o 2010 y el 2013-2014, en el cual se pospuso el inicio de la construcción de la línea 3. La tercera línea de transmisión se licitó en 2013, fecha en la que estaba supuesta a estar ya en operación para satisfacer la demanda del país. La consecuencia de ese atraso se materializa entre el 15 y el 17, cuando el crecimiento de la red ya es suficiente para requerir la capacidad de esa tercera línea, y eso nos lleva a algo que se llama generación obligada. Al no poder transportar toda la energía contratada, ETESA cae en incumplimiento de los contratos con las empresas generadoras por no tener las vías de transporte de energía en el tiempo que se prometió inicialmente. En consecuencia, la empresa de transmisión tuvo que indemnizar a las generadoras que no podían entregar su energía, lo que se conoce como generación desplazada, y debe compensar esa energía que de cualquier manera necesita el país con otra, que se llama generación obligada, normalmente más cara que la inicial. Estos pagos totalizaron 130.13 millones de balboas entre el momento en que la línea de transmisión debía estar lista en 2013 y cuando finalmente se recibió en operación en 2017. Ese costo no regulado incide en la realidad de la empresa, porque la empresa comienza a tener que destinar ingresos que originalmente estaban destinados a ser invertidos en el incremento de los activos, y comienza a tener que destinar esos ingresos para pagar costos no regulados o costos adicionales. Esto representó una distorsión en las finanzas de la empresa de transmisión. Los ingresos de ETESA son regulados, lo que significa que solo puede cobrar aquellos dineros que son destinados a inversiones. Las consecuencias de esta distorsión fueron lamentables. Esto, sin duda alguna, fue lo que trajo la realidad de lo que pasó en el primer semestre del 17 y la necesaria corrección que se hizo en el segundo semestre del 17 para poder reiniciar o reenfocar los recursos de la compañía y los dineros y los ingresos de la compañía hacia la creación de nuevos activos, para luego tener el mejor año en la historia de la empresa de transmisión eléctrica S.A., que claramente fue el 2018, cuando los niveles de inversión
sobrepasaron con creces todos los niveles de inversión que había hecho la empresa de transmisión eléctrica S.A. desde su creación. 2018 fue el año con los mejores indicadores económicos. Ingreso tarifario más alto en 20 años, de $109 millones. Los gastos operativos se redujeron en 27 millones entre 2017 y 2018. Los ingresos EBITDA más altos desde la creación de ETESA. Margen de EBITDA 60% en 2018 versus 30% en 2017. Luego de 20 meses de un proceso de reingeniería financiera, la tendencia negativa en la que se vio inmersa ETESA se logró revertir, pasando de una empresa que no tenía estados financieros auditados desde 2015, con inconvenientes para pagar sus compromisos, a una empresa con 2 calificaciones de riesgo de grado de inversión, ahorrando $2.3 millones en intereses anuales para la empresa, un monto que ahora podrá ser reinvertido en proyectos necesarios para el sistema. Nosotros hoy por hoy, luego de la reingeniería que hemos vivido, vemos los resultados cuando empresas de calificación de riesgo de calibre mundial como Fitch y Moody's dan resultados no solamente de grado de inversión, sino que nos igualan a las calificaciones que le han dado al gobierno central o al país, y eso nos hace poder entonces salir con esas calificaciones, agrupar toda la deuda que tenemos hasta este momento en un solo instrumento global. La emisión de bonos globales se concretó el 25 de abril de 2019, una transacción que marca un antes y un después para ETESA. La empresa recibió ofertas por $2.400 millones, 4.88 veces el monto que buscaba. Antes de cumplir el primer mes desde la emisión, el volumen de transacciones rompió los $100 millones. Días después, el 30 de abril del mismo año, la empresa realiza una emisión en el mercado de valores de Panamá por $75 millones. Los $500 millones de la colocación internacional o la colocación global que se hizo, y además los $75 millones de la colocación local, nos permiten tener eficiencias en el costo de los intereses asociados a la deuda de la compañía, que nos permiten tener montos superiores, $2.3 millones para ser preciso. ETESA aún tiene retos por delante para mantener los logros alcanzados en los últimos 20 meses. Superar estos retos requieren cambios estructurales. ETESA es una de las pocas compañías en Panamá que planifica sus inversiones con 15 años de anticipación y las revisa cada año. Siendo una empresa que le pertenece a los panameños y cuenta con planes a tan largo plazo, necesita juntas directivas que permitan que el seguimiento a estos planes sean prolongados para evitar que se repita lo que sucedió con la tercera línea de transmisión. Para hacer más eficiente su gestión, necesita desprenderse de las camisas de fuerza impuestas para que pueda operar en igualdad de condiciones con los otros agentes del mercado eléctrico, tal como fue concebida en 1999 cuando fue creada la columna vertebral del sistema. Hacer lo posible es responsabilidad de todos. ETESA, unimos Panamá con energía.